Bien, damos inicio entonces formalmente ya a la clase de hoy. Hoy vamos a estar tratando el capítulo 2 dentro del curso de apologética que ya venimos, ya hoy creo que es la quinta clase, si mal no recuerdo, quinta clase exactamente. Hoy vamos a estar tratando acerca del capítulo número 2 del libro que nos ha estado ocupando dentro de este curso, que tiene como nombre Defensa de Dios. Capítulo 2 tiene por nombre el título del capítulo 2 es ¿Cómo puede un Dios bondadoso permitir el sufrimiento? Este es uno de los grandes clichés. Yo diría que es el cliché más grande de todos dentro de lo que ha sido el sistema de pensamiento, no solamente escéptico, donde podemos ver ateos y agnósticos, sino dentro de la misma cristiandad. Esto ha sido un cliché muy fuerte dentro de la misma cristiandad, no solamente es una pregunta que nos hacemos. Y una de las cosas que quiero hacer referencia y quiero aclarar acá es que esta pregunta es una pregunta muy legítima. O sea, no podemos asumir jamás la posición en caso de que tengamos un debate con alguna persona y nos presente este tema, este problema. No podemos hacernos ni oídos sordos, no podemos tratarlo de infiel, como hacen los musulmanes, no podemos tratarlos de ignorantes, porque están haciendo una pregunta que tiene mucha legitimidad, una pregunta que además merece una respuesta que convenza, una respuesta que ya sabemos que no va a convencer a todo el mundo, porque no todo el mundo está llamado a entender lo que el Eterno nos ha comunicado a través del texto que nosotros llamamos Biblia. Eso es lamentable. Pero de igual forma nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de los que nos demandan razón de nuestra fe. Lo dice el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro en el versículo 15. Y esto es una realidad que nosotros debemos mantener presente siempre. Entonces vamos a tratar con este cliché. ¿Cómo puede un Dios bondadoso permitir el sufrimiento? Y lo único que sí me voy a permitir del libro, y esto para darle ya la introducción al tema, es un comentario inicial que hace acá en el capítulo. Dice de la siguiente forma. No creo que el Dios del cristianismo exista, dijo Hillary, quien cursaba una licenciatura en inglés. Dios permite un sufrimiento terrible en el mundo y puede ser todopoderoso, pero no es lo suficientemente bueno para terminar con el mal y el sufrimiento, pues de lo contrario sería completamente bueno, pero no suficientemente poderoso para terminar con el mal y el sufrimiento. Bien sea lo uno o lo otro, el Dios todopoderoso y completamente bondadoso o bueno de la Biblia no podría existir. Y este es uno de los grandes avatares que nos ha tocado enfrentar a través de la historia, a través de los siglos. Como le digo, no es solamente una pregunta que se hace desde el flanco del agnosticismo y del ateísmo, sino que es una pregunta que también ha atormentado a la cristiandad propiamente hablando. Hay muchas personas cristianas que ciertamente se preguntan por qué es necesario vivir determinados procesos, por qué tengo que vivir esto, por qué tengo que vivir aquello, por qué me pasó esto, por qué nací con esta deficiencia, por qué han muerto mis padres en este momento, por qué me ha tocado esta enfermedad en este momento. Bueno, y son muchas las preguntas que nos podemos hacer. Ya sabemos que la Biblia es un libro que responde buena parte de todas las interrogantes que nosotros nos hacemos, pero en la Biblia no están las respuestas para todo tampoco, ¿no? Porque Dios no ha pretendido a través de ella, y esto es algo que siempre les he dejado claro, Dios no ha pretendido a través de la palabra de Dios darnos claridad meridiana de cualquiera sea el asunto que se nos venga en mente a nosotros hacer una pregunta, ¿no? O sea, Dios ha revelado en su palabra lo que Él ha considerado que es necesario para que nosotros sepamos. Pero es importante que nosotros entremos dentro de esta pregunta, porque esto es lo que se conoce en filosofía como la paradoja epicuriana o la paradoja de los epicúreos. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso y todo amor permitir el mal y el sufrimiento? Entonces el problema que se plantea es el siguiente. Si el mal existe, Dios es todopoderoso, entonces no es bueno, porque siendo todopoderoso no impide que el mal ocurra.
por el contrario, si Dios es bueno y el mal existe, entonces no es todopoderoso, porque siendo bueno y queriendo impedirlo, no puede impedirlo porque no es todopoderoso. Eso es lo que se conoce en filosofía como la paradoja epicuriana. Y como ves, una pregunta que por supuesto tiene mucha pertinencia, una pregunta muy legítima y una pregunta que merece respuesta. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros al meollo del asunto? ¿Cómo podemos nosotros brindar una respuesta que no solamente nos satisfaga desde el punto de vista espiritual, que sabemos que es lo que primeramente buscamos, nosotros por supuesto como comunidad de creyentes, ¿no? Pero además de eso también, ¿cómo podemos brindar una respuesta que nos satisfaga intelectualmente hablando? Una cosa es la satisfacción espiritual y otra cosa es la satisfacción intelectual. Para nuestro consumo personal quizás una respuesta espiritual pueda ser suficiente, pero hay personas para quienes eso no va a ser suficiente, y ya sabemos que cuando tratamos la apologética tratamos de argumentar desde la razón, tratamos de argumentar desde la lógica, tratamos de argumentar desde la filosofía, que es la ciencia auxiliar principal que utilizamos los apologistas para poder establecer defensa de nuestra fe. No podemos utilizar la Biblia a menos que estemos enfrentándonos solamente, o en ese caso sería válido presentarnos en la Biblia como argumento solamente cuando estamos enfrentando casos apologéticos que no son con escépticos, sino con otras religiones, donde tenemos que hacer comparación de religiones comparadas. ¿Okay? Solo en ese caso pudiéramos ir al texto y, por ejemplo, el libro ese que les señalé la vez pasada que está allí, el libro que le dio forma al mundo del autor hindú Vishal Mangalwadi, es una tesis que presenta el legado que la Biblia le ha dado al mundo, el legado que la Biblia le dio al mundo en materia de derechos humanos, en materia de homologación de géneros, en materia de legislación, en materia de ciencia, en materia de sociología, en materia de antropología y en diferentes áreas dentro de la ciencia. Y eso es lo que hace más o menos brindarnos un testimonio de lo que la Biblia ha sido para el mundo, principalmente para el mundo occidental, por supuesto, que es quien acoge al cristianismo como religión formal. Como religión formal, ya sabemos que Europa es un continente que se ha considerado históricamente cristiano, formalmente cristiano desde los tiempos de Constantino, desde el siglo III, siglo IV en adelante, que ya estamos hablando de tiempos de la Edad Media, se ha considerado un continente cristiano, pero solamente hablamos de Occidente como un continente cristiano, porque cuando entramos en la parte oriental, y esto es paradójico, ¿no? La Biblia nace en Oriente, pero es donde menos la Biblia tiene, digamos, un legado sustancial, sino que es en Occidente, no siendo la Biblia un libro occidental, sino siendo oriental. Sin embargo, es Occidente a quien la Biblia le lega todas las grandes bendiciones que nosotros podemos, en materia de todo lo que les acabo de nombrar, estudiar. Entonces, esta es una pregunta que tiene mucha legitimidad y una pregunta a la que hay que darle respuesta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar al meollo de este asunto? ¿Cómo podemos resolver este escollo hermenéutico para nuestro consumo personal desde el punto de vista espiritual, pero también para nuestro consumo personal desde el punto de vista intelectual? ¿De qué manera yo puedo hacer una argumentación o forjar o esgrimir argumentos que me permitan de una manera lógica, de una manera coherente, dar respuesta a este asunto? ¿Será que realmente el sufrimiento y el dolor son como la mayoría de la gente? Porque la mayoría de la gente piensa que la prueba de que Dios no existe, esto en materia de agnosticismo, esto en materia de escepticismo, por supuesto, y cuando hablo de escepticismo me refiero a agnósticos y me refiero a ateos, que para ellos la prueba irrefutable de que Dios ciertamente no existe es el hecho de que existe el mal y el sufrimiento en el mundo. Y ahora, claro, ¿cuál es el mal? ¿Cuál es el sufrimiento? Por ejemplo, los tsunamis que han habido, que han matado cantidades de personas, el tsunami que hubo en Japón en el 2011, el que hubo también en Asia, no recuerdo si fue en Tailandia, en Filipinas, no recuerdo cuál de estos países fue, que también hizo un desastre, fue un desastre natural gigantesco que cobró la vida de muchas personas.
y ahí el ataque, pudiéramos también apelar al ataque de las Torres Gemelas, donde murieron más de 3.000 personas que inocentes desde el punto de vista de que ellos no tenían que ver con el problema político que pudiera tener Estados Unidos con naciones externas, si es que eso fue realmente un ataque externo. Existen muchas teorías conspirativas, pero sobre ese tema no vamos a hablar acá. Eso se lo dejamos a los políticos y a la gente que trata de explicar el tema. Pero ¿cómo podemos nosotros reconciliar todos estos hechos históricos que tienen una relevancia muy importante dentro de la humanidad con la idea de que existe realmente un Dios que es todopoderoso y que es amor? ¿Es en verdad el sufrimiento y el amor, el sufrimiento, perdón, y el dolor son elementos que niegan la existencia de Dios? Esa es la pregunta que se hace. ¿Son elementos que niegan la existencia de Dios? Pues, si nosotros vamos a darle una contestación a esto, tendríamos que partir de un punto. Cuando un ateo afirma que el mal y el sufrimiento en el mundo es la prueba irrefutable de que no hay Dios, es una contradicción lógica. ¿Por qué es una contradicción? Porque cuando yo afirmo que existe el mal, estoy a la vez afirmando que existe algo que se llama el bien. ¿Verdad que sí? Filosóficamente hablando, cuando yo digo que el mal existe, es porque lo estoy comparando con algo que es contrario al mal. ¿Y cuál es ese algo que es contrario al mal? El bien. Entonces, si afirmo que el mal existe, estoy afirmando por ende que el bien existe. Pero no solamente estoy afirmando que el bien existe, sino que la diferencia entre ambos, entre el bien y el mal, radica en el hecho de que tiene que haber una ley moral. Tiene que haber una ley moral que haga distinguir entre las cosas que son buenas y entre las cosas que son malas. Esa ley moral me va a permitir a mí discriminar y hacer la separación de lo bueno y lo malo. Pero cuando llego a la conclusión de que no solamente al afirmar que existe el mal afirmo que existe el bien, sino que al afirmar que existe el bien y el mal afirmo que hay una ley moral, tengo que afirmar que hay entonces, además de eso, un dador de la ley moral. ¿Y quién es ese dador de la ley moral? ¿Quién es ese dador de la ley moral? Por supuesto, para nuestro consumo privado como cristianos, la respuesta definitiva es Dios. Pero hay personas para quienes eso no es suficiente. Hay personas que piensan que nosotros tenemos como una especie desde el momento del nacimiento, tenemos como una especie de chic integrado en nuestra cabeza, y esto en una paráfrasis de lo que dicen algunos agnósticos dentro del mundo filosófico, que tenemos una especie de chic en nuestra cabeza que tiene todo el contenido que nos hace saber o nos da la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿quién puso ese chic? Es la pregunta. Porque si yo asumo desde la posición filosófica el hecho de que existe en mi conciencia integrado una realidad que me hace distinguir entre lo bueno y lo malo, alguien tuvo que haber creado esa realidad. Y aquí no valen los argumentos de la materia, porque la materia solamente produce materia. La materia no produce conciencia, la materia no produce pensamientos, nada de esto produce algo que sea contrario a su propia naturaleza. La materia produce materia y punto. Yo puedo agarrar ese púlpito y someterlo a un proceso de 10.500 millones de años, y cuando venga después de 10.500 millones de años a ver el púlpito, me voy a encontrar con que el púlpito se convirtió en un pino. O me voy a encontrar con que el púlpito se convirtió en una mata de mango, porque lo sometí a un proceso de evolución de 3.500 millones de años. Pregunto, ¿puede eso suceder? Eso no sucede. Eso es imposible de que suceda. Pues lo que podremos encontrar es un púlpito totalmente deteriorado,
desgastado por la entropía, si es posible en el piso o hecho polvo. No sabemos cuál sería exactamente la realidad a la conclusión a la que podría llegar ese púlpito, pero lo que es cierto, lo que es claro en este punto es que no va a haber ningún proceso de evolución. Acuérdense que las cosas en el universo no están evolucionando, están involucionando. ¿Por qué el universo involuciona? Porque estamos sujetos a la entropía, y la entropía es una ley, la ley del desgaste. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo que pasa. Millones de toneladas masa. Eso son comprobaciones astronómicas, son comprobaciones científicas. Eso no me lo estoy inventando yo para dar una clase y querer darle algún tipo de validez al argumento que hago. No, no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Esto es una realidad que desde el punto de vista de los estudios de la física nosotros podemos comprobar. Entonces, si yo he asumido, y aquí es donde entramos en el tema del ejercicio filosófico que nosotros tenemos que hacer dentro de la apologética, y no solamente dentro de la apologética, en la propia teología nosotros tenemos que hacer mucho ejercicio filosófico. Yo les he dicho a ustedes siempre, y en esto suelo ser muy reiterativo, porque es algo que quiero que integren, que articulen en su corazón, en su mente, que nunca olviden, el hecho de que estudiar la Biblia es hacerse preguntas. Estudiar la Biblia es hacerse preguntas, llegar a las preguntas, llegar al fin de cada cosa que yo leo dentro del texto. Y eso es un ejercicio de filosofía, porque el filósofo es el que cuando comienza a filosofar, él, por ejemplo, mira el ave que está ahorita cantando, que estamos oyendo, y se pregunta por qué esa ave canta, o por qué esa ave emite ese sonido. Y supongamos llega la respuesta de por qué emite ese sonido. Bueno, emite ese sonido porque está haciendo un llamado a otra ave que está cerca. Pero de allí surge otra pregunta, ¿y por qué está haciendo un llamado a otra ave que está cerca? ¿Qué propósito tiene eso? Ah, bueno, no, porque necesita que le traiga la comida, le está pidiendo comida. ¿Y por qué necesita comida? Porque necesita alimentarse. ¿Y por qué necesita alimentarse? Porque necesita que su cuerpo tenga los nutrientes necesarios para poder tener vida. Ajá, ¿y por qué él quiere vivir? Porque él quiere tener vida. Entonces no sé si me estoy dando a entender cuál es el método que se utiliza. La metodología que nosotros utilizamos es esa, la de siempre buscar el fin último de las cosas. En filosofía hay, desde el punto de vista, creo que es del racionalismo, si mal no recuerdo, de todas maneras eso es algo que podemos revisar y corregir después. Creo que desde el punto de vista del racionalismo, de la doctrina racionalista filosófica, uno nunca llega a una pregunta última, sino que estamos en una línea infinita de preguntas que siempre nos llevan a hacernos otra serie de preguntas. Eso en filosofía. Hay otra parte de la filosofía que no, hay otra parte de la filosofía que se concreta en una pregunta fundamental, apotécnica, aforítmica, y que desde ese punto ya puede construir ya más o menos lo que intenta construir una explicación lógica, una explicación coherente sobre algún fenómeno determinado que exista dentro del universo. Esas son realidades que existen desde el punto de vista filosófico. Pero nosotros tenemos que satisfacer a la gente no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista filosófico. Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliar esta idea de un Dios todopoderoso, pero de un Dios que no solamente es todopoderoso, sino que es todo amor? Hay un libro del doctor Ravi Zacharias, que lo hizo en cooperación con otro autor que no recuerdo ahorita mismo el nombre. Yo sé que el primer capítulo de ese libro, el doctor Ravi Zacharias, que murió apenas el año pasado, apologista, uno de los grandes apologistas del siglo XX, él toca, el primer capítulo se llama el trilema. El trilema tiene que ver con esto: un Dios todopoderoso, que es amor; dos, todopoderoso, que es amor, y que existe el sufrimiento. Ese es el trilema. Y entonces él plantea una tesis. Él dice, pero ¿por qué no puede ser, por qué un trilema? ¿Por qué no un cuatrilema, por ejemplo? Porque Dios es todopoderoso.
Dios es amor, pero también es omnisciente. Entonces, si le agregamos el elemento de omnisciencia, ya no tendríamos un trilema cuando agregamos el sufrimiento, sino que tenemos un cuatrilema. Pero ¿por qué no podría ser un quintilema? ¿Por qué no podría ser un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que es amor y un Dios que permite el sufrimiento? Y fíjense que a medida que vamos agregando variables, que no son variables, son constantes porque son constantes de Dios. Dios es constantemente todopoderoso, Dios es constantemente omnisciente, Dios es constantemente amor, Dios es constantemente omnipresente. Entonces, no son variables, son constantes, pero a medida que vamos agregando estos nuevos elementos, la cosa se va haciendo desde el punto de vista filosófico más complicada. Entonces, ¿por qué un trilema y por qué no un cuatrilema? ¿Por qué no un quintilema? ¿Por qué no un sextilema? Y es lo que él plantea. Porque no solamente podemos hablar, básicamente lo que él intenta explicar en este capítulo es que Dios no solamente es amor y todo poder. Dios ostenta otra serie de atributos también que serían buenos tenerlos dentro de la fórmula para poder hacer un análisis que sea mucho más riguroso desde el punto de vista filosófico y científico. Porque mientras más elementos nosotros tengamos para analizar un hecho en particular o para analizar un fenómeno en particular, es mucho mejor. No es lo mismo analizar una situación, por ejemplo, si yo quiero analizar la situación país, no es lo mismo que yo quiera analizar la situación país nada más tomando el elemento económico, que yo quiera intentar explicar la situación del país tomando no solamente el elemento económico, sino el elemento político, el elemento social, el elemento cultural. ¿Sí me estoy dando a entender? No es lo mismo. Entonces, cuando comienzo a agregar elementos, cuando comienzo a agregar nuevas variables, puedo tener mucha más vastedad dentro de los elementos que componen mi argumentación, para poder llegar, por supuesto, a una aproximación mucho más rigurosa desde el punto de vista científico para la argumentación que intento construir. Entonces, ¿cómo hacemos con este problema? ¿Es realmente el sufrimiento y el dolor la prueba irrefutable de que no existe un Dios? Les pregunto yo a ustedes, y en este punto podemos abrirnos al diálogo. ¿Es el sufrimiento y el dolor que existe en el mundo, que existe en el universo, la prueba irrefutable de que Dios realmente no es una realidad? Y no hablo de existencia, hablo de realidad, porque ya saben que en términos filosóficos no se habla de existencia, sino de realidad de Dios, de la realidad de Dios. Dios no existe, Dios es una realidad. Existencia se le llama a todo lo que ha sido creado por Él. Nosotros existimos, el universo existe, el sistema en el que vivimos, la naturaleza, es una creación del Dios Todopoderoso. Y entonces son cosas que tienen existencia porque han sido creadas por Él. Pero como a Dios nadie lo creó, como Él es desde siempre, como Él es el principio y Él es el fin, como Él es la única causa, Él es la única causa incausada, no tiene causa, porque Dios no tiene causa, y esto desde el punto de vista filosófico es algo que quiebra a la filosofía, es algo que quiebra no solamente la filosofía, es algo que quiebra cualquier ciencia, es algo que quiebra al intelecto de cualquier ser humano, porque nosotros estamos acostumbrados a la ley de causa y efecto. Y sabemos que la ley de causa y efecto aplica para todo lo que existe en el universo, para todo, fíjense lo que voy a decir, para todo lo que existe en el universo, menos para aquel quien no ostenta el término de existencia. ¿Y quién es aquel que no ostenta el término de existencia? Dios Todopoderoso. Menos para Él aplica esa serie. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para brindar un argumento, para brindar una respuesta que sea lo suficientemente convincente para la gente cuando hablamos de este tema, que es el tema más sensible dentro
de toda la sociedad mundial, a través de la historia. Si usted estudia de la historia, el ateísmo clásico, el ateísmo del siglo XVIII, el ateísmo del siglo XIX, ya no hablemos del ateísmo del siglo XX y del siglo XXI, mucho menos, porque hoy no tenemos ateísmo formal. Hoy lo que tenemos es un antiteísmo, que es muy distinta a la palabra teísmo. El antiteísmo es que hay personas que ya afirman, así me demuestren que Dios existe, yo me rebelo contra él, porque es malo, porque todas estas series de cosas que se suponen que no deberían ocurrir, ¿cómo se explica el hecho de que se muera un niño en el vientre de una madre? ¿Cómo es posible el hecho de que un niño de 8 meses muera y de una familia cristiana, como le pasó, por ejemplo, como fue el caso de unos hermanos de la Iglesia de la Cruz que tuvieron años intentando procrear y cuando al fin lo hacen, a los 8 meses se le muere la niña? ¿Cómo hago para darle explicación a esos hechos? O sea, ¿tienen eso algún propósito dentro del gran diseño que Dios creó de la vida? ¿Tiene eso algún propósito? Bueno, si usted recuerda un poco el seminario que dimos acerca de la soberanía de Dios, cuando estudiamos el tema de la soberanía de Dios, que es un concepto muy amplio, con muchas aristas, un concepto además de eso muy complejo y un concepto que no suele ser nada, pero nada famoso o nada bien visto por la cristiandad moderna y sobre todo por la cristiandad esta tradicional, porque nosotros somos incapaces de suscribir la idea de que Dios puede poner la enfermedad en una persona. Nosotros somos incapaces de suscribir la idea de que Dios puede permitir que un hijo de él muera por cáncer. Nosotros somos incapaces de suscribir la idea de que yo puedo morir en un accidente de avión, de que yo puedo morir en un accidente de tránsito. No nos atrevemos a agarrar al toro por los cuernos. No nos atrevemos a agarrar al toro por los cuernos. Entonces, ese concepto no es nada amistoso para la cristiandad que tenemos, sobre todo del siglo XX y del siglo XXI, porque la cristiandad del siglo XX y del siglo XXI es una cristiandad posmodernista y es una cristiandad poscristiana. Una cosa que desde el punto de vista filosófico no hay manera de explicar el hecho. Una cristiandad poscristiana, o sea, ¿cómo nosotros podemos explicar eso? De eso hablan muchos filósofos cristianos. Por ejemplo, creo que Francis Schaeffer fue uno de los que suscribió esa idea. Francis Schaeffer, de los años 50, en los años 60, suscribió esa idea, una cristiandad poscristiana. O sea, ¿cómo es eso? Porque una cosa es cristiandad y otra cosa es cristianismo, son dos cosas diferentes. Sociológicamente no es lo mismo hablar de cristianismo y hablar de cristiandad, son dos términos diferentes. Cristianismo es lo que nosotros vemos en la Biblia, redimiendo el término cristiano, por supuesto. Ya sabemos que el término cristiano, lo que pasa es que no es el término cristiano en sí, es el término cristiandad. Una cosa es el cristianismo, o sea, el cúmulo de doctrinas, de conceptos y definiciones que forja la Biblia y que vienen de la boca de Yeshua, que vienen de la boca del Eterno, que vienen de la boca de Jehová. Y otra cosa es lo que la sociedad que cree en ese cristianismo hace. A eso que nosotros llamamos la sociedad que cree en el cristianismo se le llama cristiandad. Y la cristiandad no necesariamente es cristiana. Mire lo contradictorio que esto se ve, mire lo paradójico que es esto. La cristiandad no necesariamente es cristiana. ¿Cuándo la cristiandad deja de ser cristiana, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, tenemos confesiones denominacionales que creen en el solo Jesús, por poner un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de cristiandad que no es cristiano. Podemos también hablar de los mormones. Eso es un ejemplo de cristiandad que no es cristiano. Testigos de Jehová, aunque testigos de Jehová ya no, porque testigos de Jehová hablan de Jehová, no hablan de Cristo. Ya no podríamos hablar ya rigurosamente de cristianismo, porque el cristianismo viene de Cristo. Pero los mormones, los solo Jesús y otro montón de dogmas más que existen, los adventistas. O sea, una cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. ¿Sabe usted qué es cristiandad? Lo que hizo la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, Santa Inquisición Romana,
Santa Inquisición Romana, cruzadas, la matanza de miles de personas en la hoguera, entre ellos grandes mártires de nuestra fe como Wyndham Tyndale, como John Hus, que fueron asesinados en la hoguera, fueron quemados vivos y mientras se incendiaban cantaban himnos al Señor. Imagínense usted el calibre de esos hombres, la estatura espiritual de esos hombres. Eso es cristiandad. Pero cristianismo es lo que la Biblia dice. Y cristiandad es lo que la sociología del pueblo que dice ser cristiana hace. Son dos cosas diferentes. Son dos conceptos distintos. Por eso es que yo tuve que cambiarle el nombre a mi libro, que se llama Disfunciones Conceptuales del Cristianismo. Ya no es Disfunciones Conceptuales del Cristianismo, sino Disfunciones Conceptuales en la Cristiandad. Porque las disfunciones conceptuales están en los conceptos que nosotros creemos. O en los conceptos no que nosotros creemos simplemente, sino en los conceptos que nosotros mismos patentamos. Las doctrinas que nosotros mismos patentamos, lo que nosotros mismos decimos, lo que creemos. ¿Se puede o no se puede levantar las manos mientras el pastor está hablando? ¿Puedo aplaudir cuando el pastor dice algo que me parece excelente? ¿Puedo o no puedo levantarme de mi sitio? ¿Puedo o no puedo arrodillarme? ¿Debe la mujer utilizar pantalones o utilizar falda? Todos esos son debates infructuosos primeramente. Además son debates que se generan por razón de la cristiandad, no del cristianismo, sino de la cristiandad. Y la cristiandad es la concepción que yo intento tener o que intento darle a eso que yo estudio dentro de la Escritura. Pero como dentro del cristianismo o dentro de la cristiandad, más bien tenemos mucha ignorancia. Ya saben ustedes las estadísticas que se les he dicho muchas veces, el 5% apenas de las personas que se consideran cristianas leen la Biblia, y solamente el 5% de las personas que leen la Biblia, el 1% la estudia. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Ya usted sabe que yo he hecho bastantes veces esa diferencia. Entonces imagínense, tenemos un 99% de ignorancia dentro de la cristiandad. Ahora, ¿cómo no es de lógico entender entonces cuando tenemos un 99% de ignorancia dentro de la cristiandad el hecho de que la gente piense tantos pajaritos preñados y de que distorsionen y tergiversen los textos como los tergiversan? Es absolutamente lógico pensar en el hecho de que, basado en la ignorancia, en esta teología que Gerardo de Ávila llama teología folclórica, que es la teología del vulgo, que es la teología de las personas comunes, de las personas que no tienen estudios formales. Y cuando hablo de estudios formales no me refiero, no quiero utilizar la palabra formal, porque la palabra formal es un adjetivo que implica estudio universitario o estudios escoláricos. Voy a utilizar la palabra estudio. Como nosotros no tenemos estudios ni siquiera desde el punto de vista como autodidactas, porque acuérdense que las universidades no enseñan. Las universidades lo que hacen es acreditar el conocimiento, porque el conocimiento está en los libros. ¿Usted quiere saber tanto como sabe una persona que tiene un título de sociología? Estudie libros de sociología. Punto. ¿Usted quiere saber tanto como sabe un teólogo? Estudie libros de teología. No, que yo me quiero enterar cómo fue el tema del canon de la Biblia, cómo fue que se forjó el canon de la Biblia. Y lo quiero saber tan bien como lo sabe un teólogo. Estudie la materia, dedíquese de manera disciplinada a invertir 5 o 6 horas semanales como mínimo, todas las semanas, a estudiar el tema de cómo se forjó el canon de la Biblia, y a la vuelta de un cierto tiempo usted sabrá tanto como lo sabe un teólogo, y cuidado si hasta no mejor, cómo se forjó la Biblia, porque ha sido autodidacta. Entonces, la universidad no entrega conocimiento, el conocimiento lo dan los libros. La universidad lo que hace es avalar con sello el conocimiento. Por eso es que usted puede ver gente allá afuera que no tiene estudios universitarios, pero han sido autodidactas y tienen un conocimiento, hermano,
Tremendo. O como puede encontrar una persona que tiene estudios universitarios y que no conoce la ONI por lo redondo. Porque a esos son los que se le conocen como profesionales funcionales, que son profesionales porque tienen el cuero de chivo, pero que no saben nada de lo que se supone que deberían saber. Entonces se graduó como médico, pero este médico, en vez de hacer que la gente se recupere en su salud y que tenga mejor estilo de vida en su salud, lo que hace es que se muera la gente. Porque la mala praxis, para ver ejemplos de mala praxis, acérquese a la ciencia médica y verá usted la cantidad de incompetentes que hay dentro de la ciencia médica. Y yo, que tengo ya año y 2-3 meses más o menos viviendo una situación y un proceso bastante difícil en mi salud, y me ha tocado pasar por los médicos que en mi vida, en mis años anteriores de vida, había tenido que ir. Me ha tocado tener que enfrentar la realidad de la alta incompetencia que hay dentro del mundo médico. Ahora, no con esto estoy diciendo de que no hay buenos médicos, no con esto estoy generalizando, pero esto sucede en la medicina como sucede en la ingeniería, y esto sucede en la ingeniería como sucede entre los químicos, y esto sucede entre los químicos como sucede, bueno, ya no tanto como en un matemático, porque el matemático, para estudiar matemática pura, ya es otra cosa, ¿no? La misma exigencia académica del matemático le lleva a que tenga que ser una persona que tenga realmente las habilidades y la destreza para la matemática. Aunque pueden haber matemáticos más o menos, otros que son mucho más destacados que otros, y gente que, yo recuerdo que yo tuve una vez en la universidad un profesor, bueno, tuve 3 profesores de matemáticas, de cálculo, que eran, a mí yo tuve la dicha de ver clases con los que yo considero son algunos de los mejores matemáticos que existen en el país. Uno se llama el profesor Caldera, otro es Hugo García, creo, y el otro, no me acuerdo del otro, sé que el otro era matemático puro y era también ingeniero en telecomunicaciones, y fue el que ayudó a diseñar toda la plataforma de Infonet, cuando Digitel era Infonet, cuando empezó en el país. Yo no sé si ustedes habían nacido cuando eso, por lo menos la generación más joven, eso estoy hablando de hace mucho más de 20 años atrás, cuando esa tecnología comenzó en el país y se estableció todas las redes toda la red de telecomunicaciones. Él fue uno de los ingenieros encargados del diseño de eso. Y estos hombres eran tan geniales que ustedes se ponían, les preguntaba al azar, dame una cifra numérica con decimales. 27.498, 28.947.5, 457.988, 500.630, 830.000 con 5.50005. Hermano, y en menos de 5 segundos le daba la respuesta. Y usted, cuando él daba la respuesta, uno enseguida se iba a la calculadora. Y uno creía a veces que era que él preparaba las clases y ya él traía el material ya preparado de cuáles eran las sumas que iba a sacar rápido, y ya uno pensaba que era algo que salía en automático porque ya se la sabía de memoria. No, pero es que él preguntaba al azar, de manera azarosa, entre la consulta que hacía a los alumnos, preguntaba las cifras y al final daba el resultado. Así eran esos profesores de impresionantes. Había uno de ellos que una vez puso un problema de unas derivadas que estaban, de unas integrales que estaban elevadas a otras integrales, una cuestión que no se había visto en ningún lado,
Y él dijo, el que me resuelva este problema, lo llevo para la NASA. Y ese problema se lo llevamos al resto de los profesores en la universidad de cálculo y ninguno lo pudo resolver. Solamente él tenía la respuesta. Entonces sí hay gente más destacada que otra. Pero dentro del mundo de la matemática hay que saber mucho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para brindar entonces una respuesta? Y la pregunta que les quería hacer para que nos abramos en este punto ya así al diálogo. ¿Será que el sufrimiento y el dolor, será el que ver morir a niños de 8 meses de edad? ¿Será que ver que en la Torre Gemelas murieron personas inocentes, más de 3.000 personas inocentes, que en el propio hecho de la labor heroica de los bomberos de rescatar a las personas que estaban en las torres quedaban en el intento? ¿Será que todos esos hechos, así como la cantidad de hombres que murieron en la hoguera, de civiles que murieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, de civiles que han muerto y que siguen muriendo en el Medio Oriente por razones religiosas, por razones también de territorio y por algunas otras razones? ¿Será que todas esas cosas serían suficientes argumentos para llegar a la conclusión lógica de que no existe un Dios? ¿Cómo podemos nosotros resolver ese dilema? O ese trilema, o ese cuatrilema, o ese quintilema. ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Cómo hacemos para brindar una respuesta que no solamente nos satisfaga desde el punto de vista espiritual, sino que nos dé una satisfacción intelectual? Que yo sea capaz de argumentar a través de la lógica, que yo sea capaz de argumentar a través de la razón, para que el escéptico, aunque no se convenza, por lo menos se ponga a pensar. Porque yo he dejado unos cuantos pensando. No los he convencido, porque el que convence al final es el Ruach HaKodesh, ¿verdad que sí? Yo no convenzo a nadie. Yo soy un instrumento, bien que mal, que Dios utiliza en un momento determinado para hacer saber o hacer llegar una razón a alguien. Pero Dios nos dota de talentos, de habilidades, de dones, pero además de eso nos manda que nos preparemos. Porque Él dota al que se prepara, Él dota al que le da interés y valor a lo que se supone que debemos estudiar, que es nuestra Biblia. Pero cuando estudiamos nuestra Biblia nos damos cuenta que además de la Biblia tenemos que estudiar otro montón de libros más. Y en ese otro montón de libros más es que comenzamos a entender por qué el mundo es como es y por qué en el mundo pasa lo que pasa. Yo no puedo saber por qué el mundo es como es y por qué en el mundo pasa lo que pasa si yo no leo. Si nosotros no leemos, hermanos, estamos graves. No tendríamos la capacidad de argumentar allá afuera. Porque no hay tal cosa. Miren, la fe cristiana, esto es algo que quiero aclararles. La fe cristiana no es una fe que puede ser ridiculizada por nadie. La ridiculiza aquel que se enfrenta a alguien que no tiene estudios apologéticos. A mí me puede, si yo no supiera nada de apologética, ridiculizar un agnóstico que tenga su conocimiento en el agnosticismo. Me puede ridiculizar si yo no conozco mi fe y si yo no conozco la argumentación lógica y filosófica que puedo brindar en un momento determinado para presentar defensa de mi fe. Me pueden ridiculizar. ¿Pero a quién están ridiculizando? ¿A la fe o a mí? Por supuesto que lo que se entiende es que a quien queda ridiculizada es la fe. Porque eso es lo que le conviene al que te antagoniza decir. Es tu fe la que no tiene el valor epistémico, es tu fe la que no tiene el valor intelectual, es tu fe la que no tiene el valor matemático, es tu fe la que no tiene el valor filosófico para poderme dar los argumentos. Porque no me pudiste responder, pero en ese punto ese no es el problema. El problema es que la persona no está preparada, no conoce su fe. Porque hay gente que tiene una fe que se le desbarata, hermano, con 2 preguntas. Hay cristianos que usted los desbarata con 2 preguntas y al otro día los ve pasarse al bando contrario. ¿Por qué? Porque no hay argumentación, ¿acaso? Porque no tenemos formas de probar que ciertamente la realidad de Dios es, valga la redundancia, una realidad que no se puede negar, que es innegable. Porque el cristianismo no presenta buena defensa de su fe.
porque no hay gente preparada. Yo le voy a decir a ustedes, el 80% de los premios Nobel, el 86% de los premios Nobel en el mundo lo tienen entre cristianos y judíos. De los premios Nobel de ciencia, el 86% de los premios Nobel de ciencia lo tienen cristianos y judíos. 60% de cristianos y 26% judíos. Y todavía el agnosticismo y el ateísmo dice que ser cristiano es cometer suicidio intelectual. ¿Cómo puedo yo respaldar la tesis de que ser cristiano es cometer suicidio intelectual cuando el 86% de los premios Nobel de ciencia en el mundo los tengo dentro de la gente que cree en la Biblia? Entre judíos y cristianos. ¿Usted conocía esas cifras? Eso es impresionante, hermano. Y eso por sí solo habla con mucha fuerza allá afuera. El que le quiera venir a usted con el cuento chino de que ustedes son unos brutos, de que ustedes, como se dedicaron a la fe, no tienen capacidad intelectual. Miren, no hay cosa que esté más lejos de la realidad que esa tesis. Porque al contrario, yo lo decía ayer, creo que fue en la enseñanza de ayer que yo decía, y es algo que digo con mucha regularidad, que la fe cristiana es una fe para pensadores. La fe cristiana es una fe para gente inteligente. Es una fe para gente que razona. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento hace un llamado a la razón. Por eso Pablo escribe en Romanos 12, 1 y 2 lo que escribe. Por eso dice el Señor Yeshua mismo, que ¿quién pudiera acusar a Yeshua de ser un antiespiritual? ¿Quién puede acusar a Yeshua de ser un antiespiritual? Y esto lo digo, y permítame entrar en este punto, porque todo esto tiene que ver con el tema de que nosotros podamos defender nuestra fe. Ustedes saben que sigue existiendo esta tesis por ahí de que la letra mata y el espíritu vivifica. Y seguimos con esa, permítame y perdóneme el adjetivo que voy a utilizar, pero eso es una idiotez de dimensiones dantescas. Eso es una idiotez de dimensiones dantescas. No existe tal cosa como eso. ¿Por qué cree usted que no existe? ¿Es nuestra fe cristiana realmente una fe de ignorantes? El doctor Josh McDowell dice que un cristiano no puede dejar el cerebro en la puerta de la iglesia. Que el cristiano tiene que entrar con el cerebro a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace un llamado racional. Y ya Yeshua, lo que iba. ¿Se puede acusar a Yeshua de ser antiespiritual por el hecho de que él dijo que teníamos que amar a Dios con toda nuestra mente? Acuérdense que él resume la Torá en 2 mandamientos que se cumplen en la ley del amor. Y estos 2 mandamientos lo que hacen es no abrogar la ley, confirman la ley. La confirman, no como me decía un muchacho en estos días con el que estuve debatiendo, un hermano que lamentablemente cayó en una de estas doctrinas falsas que no le dan valor al Antiguo Testamento y creen que ya el Antiguo Testamento es un testamento que está caduco y que no tiene ningún valor dentro de nuestra fe. Bueno, yo no sé cómo harían en el caso de todavía el montón de profecías que hay en Daniel que no se han cumplido para poder validar esas doctrinas escatológicas, porque Daniel, Isaías, Jeremías y muchos otros profetas, tanto profetas mayores como profetas menores, hablan de cuestiones escatológicas que no han tenido cumplimiento. ¿Cómo harían ellos entonces con esas profecías para validarlas si no creen en el Antiguo Testamento? Y lo que yo digo es, ¿Yeshua qué predicaba? Yeshua predicaba era el Antiguo Testamento. Yeshua predicaba la Tanakh. Eso era lo que Yeshua predicaba, la Tanakh. La Torá, los profetas y los libros poéticos e históricos. Eso era lo que Yeshua predicaba. Porque el Nuevo Testamento no existía, se estaba forjando apenas en ese momento. Pero fíjense que él dice que hay que amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Y mente qué es? Sería la pregunta de método acá. ¿Qué es mente? Acuérdense que el ejercicio es filosófico, es preguntarnos y preguntarnos para poder llegar a una resolución. Yo diría conciencia.
¿Qué es mente? Conciencia. ¿Y qué es conciencia? ¿Qué significa etimológicamente la palabra conciencia? Saber. Conocimiento. Conciencia, con conocimiento. Tener conocimiento. Eso es lo que significa. Entonces, cuando Yeshua, acuérdense que el cerebro no piensa, lo que piensa es la mente. El cerebro es un procesador de información, pero la mente es la que ejecuta esa información, la ordena, la categoriza taxonómicamente, la categoriza y entonces puede llegar a tomar decisiones. Eso lo hace la mente. Eso no lo hace el corazón, como muchos piensan, que todavía siguen manejando la tesis de que yo amo a Dios con esto. Hay gente que todavía sigue diciendo eso, ¿no? Pero me da risa porque ustedes creerán que ellos lo están diciendo desde el punto de vista alegórico. No, ellos no lo dicen desde el punto de vista alegórico. Ellos creen que literalmente el corazón es el que expresa los sentimientos de amor hacia Dios. Y no es el corazón. Acuérdense que el corazón es tipológico de mente dentro de la Escritura. Pero yo pregunto, ¿se podría acusar entonces a Yeshua de ser antiespiritualista porque él manda a amar a Dios con toda nuestra mente? ¿Podría suscribir yo en ese punto, cuando Yeshua dice eso, la tesis de que la letra mata más el espíritu vivifica? ¿A qué se refiere eso de que la letra mata y el espíritu vivifica? Yo no sé si yo hice una de las... Creo que no. Creo que no hemos tenido esa actividad en las preguntas de los jueves. Que por cierto, tenemos 2 jueves que no hacemos, porque el primero, el teléfono se estaba actualizando y se tardó como 300 horas y no pude hacer nada. Y la segunda vez, en verdad, me estaba desconectado del mundo. Me desconecté, no sé qué me pasó. Pero ya este jueves que viene lo vamos a retomar. Pero volvemos a preguntar, ¿qué es lo que significa eso? O sea, la letra mata, pero más el espíritu vivifica. Y además de eso, allá habría que preguntarse 2 cosas. Primero, ¿cuál es la letra? Segundo, ¿qué es lo que mata? Tercero, ¿cuál es el espíritu? ¿Y qué es lo que vivifica ese espíritu? ¿Están viendo que hay 4 preguntas? Inicialmente, pero claro, no me voy a ir tanto a este rollo porque estamos ahorita aquí en apologética. Pero le pongo estos ejemplos para que vea cómo tenemos que estudiar la Biblia. Y para que vea que no podemos dejarnos tampoco convencer por cualquier cosa que escuchemos por ahí, cualquier locura, por bonito que se escuche, uno tiene que usar la razón. Es que hasta mismo Pablo lo dice, porque hay una carta donde dice que él ora al Padre para que abunde en amor, el conocimiento y la ciencia en ustedes. Exactamente. También dice, creo que es a Timoteo que le dice de que no crean cuentos de vieja. Exactamente, qué tremendo, wow, qué afirmaciones más categóricas de la palabra del Señor. ¿Y de dónde cree usted que Pablo saca eso? Porque Pablo no era un loco de carretera. Pablo era un hombre de ciencia. Pablo era un filósofo. Pablo era un moré de la palabra. Acuérdense que él, antes que apóstol, era filósofo, era moré, era doctor de la ley. Y eso tenía en los tiempos del primer siglo, en los tiempos bíblicos, sobre todo en el Nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los ministerios que tenían más categoría eran los ministerios magistrales, los que se dedicaban a enseñar. ¿Por qué? Porque de la enseñanza era de lo que dependía toda la conducta social. Por eso es que dice que el maestro es el que va a tener más condenación. ¿Por qué? Porque es el que a través de sus palabras va a determinar qué conducta va a tener el que sale allá afuera. Porque un concepto disfuncional degenera en una actitud disfuncional, que pudiera decir yo, la frase apotécnica, aforígnica y la sentencia doctrinal breve que yo concluyo dentro de mi libro. Una disfunción conceptual degenera en una disfunción práctica o una disfunción en la conducta, pero no solamente las disfunciones conceptuales, porque si entramos en temas de antropología, por ejemplo,
En la antropología se ve cuando se estudia al hombre en su mapa interno, en el fenómeno de la autoconciencia, el hombre es débil en su inteligencia. La inteligencia es débil ante las pasiones. Las pasiones tienden a dominar la inteligencia del hombre, porque nosotros somos, y eso está comprobado científicamente que nosotros somos más viscerales que racionales. Yo había leído, estaba leyendo el libro de inteligencia emocional. Ajá. Y ahí decía que, bueno, que por la evolución tal, allí todo, pero que tenemos esos dos cerebros y que siempre somos más llevados por el emocionalismo o como los animales son llevados por el instinto. Por el instinto a la razón. Exacto. Sí, y es así, eso está comprobado. Ya yo he leído artículos sobre eso y es que no hace falta leer artículos, hermano. Uno tiene que ver a la gente. Observemos a la gente. Observemos a la gente y nos daremos cuenta de que somos así. Algunos en una medida más que otros, por supuesto. No voy a decir que todos los vamos a meter en el mismo saco. Algunos en una medida más que otros. Por lo general la mujer tiende a ser más visceral que el hombre. Eso es algo que por constitución y complexión propia de la mujer, de la fémina, es así. Que es la parte que nos complementa a nosotros los hombres. Porque la vida sería muy horrible si fuéramos puros hombres. Qué horrible que no existieran jardines hermosos en una casa. Qué horrible que no existieran hijos. Qué horrible que no existieran... Bueno, pero supóngase que el hombre le haya dado... supóngase que Dios hubiese creado la cantidad de hombres que él quisiera que hubiera sobre la tierra. Cree 100 millones de personas. Ya, 100 millones de hombres y ellos van a vivir eternamente. Qué horrible. Qué horrible sería. Imagínese usted las guerras, los desastres, porque todos los desastres de la humanidad los ha causado el hombre, no la mujer. Pero Edwin, si hubiese sido 100 millones de hombres, el Señor le hubiera quitado dentro de un chip la pasión a la Bueno, pero estamos intentando construir la tesis del hecho de que existieran puros hombres y de que los hombres fueran sencillamente como somos, que somos. Ayer estaba dando una consejería pastoral y la muchacha me decía, es que, porque tiene un proceso es una de las personas que se congrega con nosotros, hoy no pudo estar, ella se congrega los viernes, parece que ustedes son un grupo los domingos y ahí está el grupo de los viernes. Ella se congrega los viernes y me comentaba ayer, es que Edwin, a mí me cuesta mucho porque tiene una relación muy complicada con su mamá. Y no sabe cómo sobrellevarla porque su mamá es una persona difícil, complicada, y ella es de las que explota. O sea, la muchacha es de las que no aguanta mucho. Entonces ella me dice, ¿cómo quisiera yo, pastor, que ser como es mi hermano, que mi hermano no le para, mi hermano no se complica, mi hermano escucha a mi mamá y le dice lo que le diga y él, todo eso le resbala? ¿Cómo quisiera ser yo como ustedes? Me dice ella. Imagínense qué respuesta pude darle yo. Yo le dije, pero es que tú puedes serlo. Todos tenemos la capacidad. Mire, una mujer tiene tanta capacidad como la que tiene un hombre de poder llegar a ser así. Lo que pasa es que hay que ejercitarse. Si no nos ejercitamos, hermanos, lo que pasa es que es natural de la mujer ser como es y es natural del hombre ser como es. Ella es una excepción. Porque ella es más como un hombrecito. Sí. Entonces, Ella es más pasional que yo. no, lo que pasa es que yo me tiendo a enrollar. Porque como pienso mucho y le estoy dando vuelta a la cabeza. Mire, si ustedes pudieran ver mi cerebro cuando yo me acuesto, tengo 14 millones de cosas dando vueltas en la cabeza. Entonces esas cosas tienden a estresarme a veces, tienden a sacarme del orden. Y ahora estaba haciendo cosas, yo a veces estoy en la computadora trabajando con algo y a la vez estoy pensando en el seminario, en cómo voy a dar la introducción. Estoy con mi cerebro partido en 4 pedazos. Soy así. Entonces, como soy así,
eso tiende a generar mucho estrés en mí. Lo que hablaba con Lender en estos días, que me dijo que también tenía una situación de estrés. Y todo. Pero todas estas cosas son perfectamente controlables y para esto hay expertos que pueden ayudarnos en el área. Pero bueno, volviendo al tema, porque nos estamos saliendo mucho del tema y ya llevamos 1 hora, pero creo que la hora ha sido bastante amena. Bueno, si yo he aguantado el calor sin tener abanico y con camisa manga larga, yo creo que usted puede aguantarlo un poquito más que yo. Además que soy el que está hablando, el que está gastando energías. Estábamos en la pregunta de qué es lo que significa entonces que la letra mata y el espíritu vivifica, porque Yeshua dijo que amáramos a nuestro Señor con toda nuestra mente. Sería contradictorio, ¿verdad que sí? ¿Por qué sería contradictorio? Bueno, entra en juego cuando dice que la verdad te hará libre. Y quizás lo que yo voy a leer me saque de un error. Ajá. Entonces, si lo dejo de leer o aprender, sigo estando en el error. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a decir que conocerlo me va a matar si realmente me está dando vida? Más bien me da libertad. Sí, porque la palabra dice, y a eso podemos añadir lo que dice la Escritura cuando asevera de que la falta de entendimiento, la falta de conocimiento fue lo que hizo perecer al pueblo. Entonces, ¿cómo haríamos para reconciliar esos dos textos? Que la letra mata por un lado, pero por el otro lado dice que más bien da vida, vivifica. Entonces, ¿cuál sería exactamente? ¿Cuál sería? Es fácil. Y la gente se complica la vida en tantas cosas que realmente no tienen por qué complicarnos, pero nos complican porque no estudiamos. Nos complican porque no tenemos la disciplina de detenernos a estudiar y de que, como les digo, no solamente estudiar la Biblia, permítanme acá, miren mi pulso. Este es mi pulso normal, no crean que es por... Ya saben que yo no sufro de nervios ni nada de esas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la interpretación de eso entonces? La letra mata, ¿a qué se refiere? A la ley. ¿Qué era lo que mataba? La ley, cuando no se cumplía. La ley cuando no se cumplía, acuérdense que la ley, el que incumplía uno solo de esos mandamientos, el que incumplía uno solo de esos mandamientos era culpable de toda la Torá. Era culpable de toda la Torá. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Acabar con esa maldición que producía la ley. Acabar con esa maldición que producía la letra. La letra en el sentido de la ley, pero acuérdense que ahí ley no solamente contiene los 10 mandamientos, que es la ley moral universal, sino que contiene la jurisprudencia judía. Y acuérdense que no recuerdo cuál de los profetas es que dice: ya estoy hastiado de sus lunas nuevas, estoy hastiado de sus fiestas, estoy hastiado de sus Shabbat, estoy hastiado de todas esas cosas. Mejor es que sean hombres y mujeres que hagan el bien a que estén cumpliendo todas esas cosas, haciéndolas como las hacen. Qué tremendo, ¿no? Y aquí vemos un principio de interpretación hebrea del Kal Vaomer, del más pesado al más liviano. ¿Qué es lo que tiene realmente valor? Yo le pregunto a usted, entre usted celebrar una fiesta y cumplir un mandamiento, que tiene mayor importancia? Porque si hay cosas que tienen más peso que otras, porque para eso existe la propia ley de interpretación que dice el más pesado y el más liviano. Precisamente de eso, disculpe. Dígame. De eso estaba hablando yo con Lender en estos días. Ajá. Porque yo decía, pero es que mira, Lender, nosotros estamos tan apagados y nosotros creemos que estamos bien, solamente porque estamos cumpliendo unas fiestas. Pero tú ves afuera a los cristianos, pues así normales, no sé. Sí. Y tú los ves a ellos predicando, tú los ves a ellos haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué tiene más valor? Que yo ahí me estaba preguntando, ¿qué tiene más valor? Cumplir las fiestas de Dios. Y yo le dije a él, y cumplir las fiestas de Dios es tan fácil. Yo me reúno con los hermanos míos, que yo sé que me aman y eso todo. Es lo más fácil. Es tan fácil. Pero salir a solearte, a estar amor, encontrándote con gente que te va a dar 3.000 patadas. Exactamente. Entonces, eso de nada así, o sea,
No estoy diciendo que No, no no. vaya a hacer, sino que hay que hacer las dos cosas. Si Exactamente. hago una sola cosa, de nada me sirve. Entonces yo le decía, si la otra persona no, porque ellos piensan que esto es para judíos, pero ellos están haciendo lo que Jesús dijo y es hacer discípulos. Claro. Entonces ellos no van a ser Condenados por eso. Exactamente. En cambio nosotros sí. Porque nosotros podemos estar cumpliendo la fiesta, pero no evangelizar, no darle amor a la gente, no cumplir los mandamientos y no hacer absolutamente nada. Y al Señor le sirve más eso. Exactamente. Y eso, qué bueno que trajéramos eso a colación, porque ese es uno de los temas que yo quisiera que deslastráramos de nuestra mente y de nuestro corazón. Acuérdense que el Evangelio no es litúrgico. El Evangelio no es litúrgico. Ahora, tampoco es que es del diablo la liturgia, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. O sea, si yo quiero hacer mi liturgia, quiero hacer mi protocolo, mi cuestión, está muy bien. Pero yo no puedo dogmatizar a las personas con un evangelio litúrgico e imponerles que tú tienes que hacer esto así en Shabbat, o que tú tienes que hacer esto así en la festividad, porque si no lo haces estás incumpliendo con el Señor. Porque ¿de qué nos sirve nosotros obedecerle al Señor 7 veces al año? Supongamos que hagamos las fiestas al pie de la letra. Pero el resto de los 49 días del año, del resto de los 358 días del año, estoy haciendo lo que me da la gana. ¿Cree usted que las fiestas lo van a justificar? Las fiestas no me van a justificar. Para nada. Y eso que tú ya estás diciendo tiene un valor dentro de la Escritura que es real, que es así. Por eso el Señor dice, estoy cansado de tus fiestas, estoy cansado de tus lunas. Lo que quiero que hagas en verdad no lo haces. Esto quiero que lo hagas porque es importante. Pero también quiero que hagas esto otro, porque entre esto y aquello, cuando lo pones en la balanza, esto pesa más. Esto pesa más. Porque en las festividades lo que hacemos es compartir un mensaje, congregarnos, hablar de nuestro Señor, recordar a nuestro Señor, que es el centro de las festividades, porque si yo quito a Yeshua de las festividades, ahí no hay nada que buscar. Que la menorá, que el chivo, que el mecate, que lo que usted quiera poner, póngalo, pero si el Mesías no está dentro de la festividad, ahí no hay absolutamente ningún valor espiritual. Ningún valor espiritual. Entonces, bueno, intentando ir ya así a la respuesta, porque me he ido por tantas aristas, por tantos temas, ¿no? Típico de mí, ya ustedes me conocen y deberían estar acostumbrados a esto. Bueno, a lo mejor yo creo que ya va a ser una sola clase de 1:30, no voy a dar las 2 sesiones. Vamos entonces al meollo del asunto. Habíamos quedado en el tema de... Lo primero que habíamos quedado era que cómo podemos reconciliar. Y ahí porque no llegamos en eso. Lo del sufrimiento y el dolor. Exactamente. Exactamente. Yo había explicado acá, para efectos, por supuesto, de consumo espiritual, que en la soberanía de Dios nosotros explicamos que nada de lo que Dios hace obra con despropósito. Nada de lo que Dios hace en el universo, por más que no lo entendamos, que nos alemos los cabellos, que hagamos lo que hagamos, que no podamos ver ni siquiera una hoja del árbol, no, nada de eso obra con despropósito. Fíjese todo el sufrimiento y el quebranto que pasó Job. Vamos a comenzar a poner aquí ejemplos bíblicos. Job. ¿Qué razones tenía Job para hacer pasar Dios para hacer pasar a Job por todo el sufrimiento que pasó? Cuando dijo que era varón recto y perfecto. Ya él sabía eso. ¿Qué razones tenía el Señor para hacerle pasar el sufrimiento que le hizo pasar? ¿Tenía razones el Señor? Desde el punto de vista de que Job fuera un sinvergüenza, que estuviera haciendo lo que le daba la gana y no estuviera cumpliendo con lo que él le estaba diciendo. No. Sin embargo, ¿por qué vive quebrantos? ¿Por qué vive la crisis que yo pudiera decir, hermano, entre las cosas que un ser humano puede vivir, lo que le pasó a Job, yo creo que no hay nada peor que eso?
O sea, que a usted ahorita mismo se le desaparezca toda la familia suya y que encima usted quede enfermo de una enfermedad que no sabe si se va a curar, yo creo que peor que eso no hay nada. Es preferible morirse, ¿verdad? Y quedar en la calle, para completar quedar en la calle, un hombre de tantas posesiones y para colmo quedar en la calle. Yo creo que nada peor que eso nos pudiera pasar, porque está hablando de quitarnos todo el patrimonio que tenemos. Cuando nos despojan de todo nuestro patrimonio, sea familiar, sea económico, sea de propiedades, y encima, para completar como cereza del pastel, me ponen una llaga desde la puntita del pie hasta la coronilla en la cabeza, que dice que le sacaban gusanos, que sulfuraban gusanos de la piel de Job. Hermano, yo creo que peor cosa que esa no puede vivir un ser humano, definitivamente. Y ahorita vamos a enfrentar eso, si nos da chance hoy, con el tema del sufrimiento de Yeshua. Con el tema del sufrimiento de Yeshua, que lo vamos a ver que es parte del capítulo que estamos estudiando, que no he salido, por cierto, de las primeras 3 líneas. Tengo hora y 10 minutos hablando de las primeras 3 líneas. Ajá, pero fíjense, ¿qué razones tenía el Señor para hacer lo que hizo con Job? Obró Dios con despropósito. Obró Dios con despropósito no solamente con Job, obró Dios con despropósito con Abraham cuando le manda a sacrificar a su hijo. Obró Dios con despropósito con José cuando es vendido, casi asesinado por los hermanos. No lo asesinaron porque al final terminaron conviniendo a hacer algo mejor que asesinarlo y lo vendieron. Encima de que lo venden, el tipo pasa cantidades de situaciones. La mujer de Potifar lo acusó de acosador sexual, de violador, cae preso, le revela los sueños al rey, al copero y al panadero, perdón, y le dice que se acuerde de él, que le hable de él al rey, y a los 3 años después fue que se acordaron del pobre hombre. O sea que el pobre hombre estuvo aguantando palo parejo por 3 años metido en esas esas redes, en esos barrotes. Te quería decir otra palabra, pero no me acuerdo cuál es el término, se me olvidó. Calabozo es otra, pero no era lo que quería decir, se me olvidó la palabra, pero no importa. Esos sinónimos que ustedes han utilizado son los que explican la situación, que es lo que importa. Ajá, ¿qué razones? Miren todo lo que pasó José, pero obró todo esto con despropósito. Y cada uno de los sufrimientos que vemos padecer a cada uno de nuestros hermanos dentro de la Biblia, obraron con despropósitos. Porque obrar con despropósito es que Dios les haya hecho vivir todo el montón de cosas feas que vivieron y que encima murieran así, en esas condiciones, sin dejar un legado, sin haber obtenido nada de la vida, sin haber tenido un solo momento de luz en su vida. ¿Fue ese el caso con estos hombres? Bueno, el caso de Job tuvo el doble de lo que había perdido. El doble de lo que había perdido lo obtuvo. En el caso de José, si no es por José, se mueren de hambre no solamente su familia, se mueren de hambre buenas partes de las naciones que rodeaban a Egipto en ese tiempo, porque el mundo, esa fue una de las primeras recesiones económicas que existió en el mundo. Una de las primeras recesiones económicas que podemos ver desde el punto de vista histórico fue ese momento que asevera la palabra de los tiempos de José como gobernador, que tuvo una administración impresionante, la manera como José regentó Egipto, que fácticamente él era el presidente de Egipto. Solamente en términos de corona, el faraón estaba por encima de él, pero fácticamente, en el hecho concreto, real, de lo que era el gobierno, el que gobernaba era José. Y José no tenía ni que pedirle permiso a Faraón para hacer lo que hacía. Al contrario, Faraón le preguntaba a él, le pedía consejos a ver qué era lo que debía que hacer. Entonces fíjense todo el sufrimiento que él pasó. Pero ¿cuál fue el final de José? Pero fíjense lo hermoso del Señor, entendiendo el hecho de que Él no obra con despropósito y que el sufrimiento, el dolor, el quebranto y la crisis nunca viene con despropósito, aunque creamos que está
viniendo con despropósito porque parece ser que llevo 20 años en esta situación y no salgo de ella. Pero es que puede que sean 40 que tengas que esperar para salir de la situación que estés. Sí, A Moisés le tocó. A Moisés le tocó. A José le tocó. A Job le tocó. Y sin ir, y yendo mucho más lejos, peor todavía, a Yeshua le tocó. Y Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Obra Dios con despropósito. Miren, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un caso que conocí. Rabbi Zacarías comenta un caso de una niña que nació con una enfermedad. No recuerdo el nombre de la enfermedad. Lo cierto es que ella no sentía dolor. Tú podías agarrar un machete y cortarle el brazo y no sentía nada. O cortarle un dedo y no sentía nada. Quemarla con un fogón y hacerle heridas de tercer grado y no sentía nada. ¿Saben qué decía esa mujer, la mamá de esa niña? Que ella oraba a Dios todos los días para que su hija sintiera dolor. Estamos viendo, yo no sé si me están entendiendo lo que les quiero explicar. Ella oraba a Dios todos los días para que su niña sintiera dolor, porque ella podía pisar un clavo y no darse cuenta e infectársele todo sus pies y morir sin siquiera saber por qué murió, porque nunca hubo algo que le avisara, porque el dolor siempre es un preaviso. El quebranto, el dolor, la crisis siempre es un preaviso de algo que viene. Bien sea, puede ser una advertencia de Dios. Hey, te estás metiendo por donde no debe y te da 2 nalgaditas para que te acomodes, ¿verdad? Y las nalgaditas en el momento te van a doler. Pero a fin de cuentas esas nalgaditas obraron con despropósito. No obraron con despropósito. ¿El propósito cuál era? Que te volvieras al camino, porque te me estabas yendo para el lado que no era. Como me pasó a mí, que ya yo les comenté mi situación ya del cambio que ustedes vieron que radicalmente yo he dado, que tampoco es que ha sido tan radical, porque yo sigo manejando buena parte de las cosas que manejaba en el pasado en el sentido de algunos conceptos y de algunas ideas, ¿no? Pero lo que se quebrantó en mí fue la mente terca, testaruda. Eso fue lo que Dios quebró y aplastó de mi cabeza. La terquedad, lo dogmático que yo era, porque uno no puede ser dogmático, hermano. Uno tiene que ser dogmático donde tiene que serlo. Hay cosas en la Biblia que son categóricas, cosas de fe. Hay artículos de fe en la Escritura donde uno tiene que ser dogmático y defenderlo a capa y espada. Y uno no puede negociarlo por nada. Que Dios nos ama, Dios nos ama. Que Yeshua murió por nosotros y a través de ese sacrificio yo consigo salvación a través de eso. Esas son doctrinas que yo no puedo negociar. Que Él viene por nosotros, Él viene por nosotros. Que nos ha prometido un cielo, una nueva Jerusalén, nos ha prometido una nueva Jerusalén. Que ha profetizado sobre los tiempos finales todo el desastre que estamos viendo, lo ha profetizado. Todo eso es una realidad. Todo eso son realidades que nosotros no podemos negociar dentro de la palabra del Señor. Y en eso podemos ser dogmáticos, pero nosotros normalmente tendemos a ser dogmáticos donde no debemos serlo. Y nos volvemos testarudos, mentes cerradas. Y entonces, como me pasaba a mí, que si no decían Yeshua sino Jesús, se me paraban los pelos. Eso era una estupidez de mi parte. Y yo sigo hablando de Yeshua. Y normalmente cuando predico hablo de Yeshua. Rara vez utilizo el nombre Jesús o Jesucristo. Pero lo utilizo cuando tengo que utilizarlo. Porque mi grupo siempre en ocasiones tiende a ser heterogéneo, no es homogéneo. Y yo tengo que hablar en todos los idiomas posibles para que la gente pueda entenderme. Y en eso consiste el tema de la pedagogía. Y yo me preparé en pedagogía, hice posgrado en pedagogía. Y eso son cosas que le quitan a uno algunas ideas y algunos conceptos que
lejos de ayudar a uno, lo que hacen es que más bien te encierran en un cuarto oscuro y no te permiten ver el mínimo rayo de luz. Entonces uno no puede ser dogmático en las cosas donde no debe ser dogmático. Hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. En las que no son negociables, sea dogmático, sea ortodoxo, sea legalista, incluso si es necesario. Pero donde no debe serlo, donde tiene que abrir su mente, donde tiene que abrir su corazón, caso como el que expresó Olga ahorita, entre las fiestas y salir a evangelizar, ¿qué más importante? ¿Que a qué le va a dar Dios más valor? Ahí uno no puede ser dogmático, hermano. Ahí uno tiene que buscar por la interpretación bíblica y pesar los dos fenómenos, a ver cuál de los dos pesa más, porque uno de los dos pesa más. ¿Se acuerdan cuando vimos el seminario de amartología? ¿Se acuerdan que hay una taxonomía de los pecados? Es decir, hay una clasificación de los pecados. No todos los pecados son iguales. Aunque todos son pecado y todos hablan de una infracción y hablan de errar el blanco, pero hay diferentes categorías del pecado. Acuérdense que está la categoría del pecado contra Dios, del pecado contra la ley, del pecado contra nosotros mismos y del pecado contra el prójimo. Ahí hay una taxonomía, una clasificación. La palabra taxonomía significa clasificación. Ahí hay una clasificación de los pecados. Todos tienen diferentes pesos. Y todos tienen diferentes pesos. No es lo mismo pecar directamente contra Dios, que le costó la vida a Moisés, que lo que hizo David, que no le costó la vida. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿vamos a llegar al fin a la resolución de esto o no vamos a llegar al fin? Entonces Dios, dime. Eso ya Ya estamos en la respuesta. En la respuesta espiritual. Espiritual, exactamente. Ahora falta la más difícil. Pecado. Que es la que para no contrarrestar a la persona. Esa fue la primera que di y no se dieron cuenta. Bueno, Cuando les dije que cuando una persona atea asevera que tal actitud o tal acción es mala, es porque está afirmando a la vez que existe algo contrapuesto que es bueno. Y si existe algo que es bueno, por contraposición de lo que está diciendo, porque él está jugando como injusta una cierta conducta de alguien, un ateo no debería jugar como injusto a nadie. Por eso es que el ateísmo es impracticable, es falso. El ateísmo es simplemente una teoría, pero en términos pragmáticos no se sostiene. Es como el socialismo. El socialismo es una idea que funciona muy bien en un pizarrón, pero en la vida pragmática no funciona. ¿pero por qué no funciona la vida pragmática, el ateísmo? El ateísmo. Porque es imposible ser ateo. Porque tú no puedes, los ateos se jactan de ser justos. Incluso ahorita mismo Richard Dawkins, por ejemplo, Sam Harris, que son los dos grandes ateos del siglo XXI, ellos se jactan de su ateísmo e incluso están abriendo comedores para darle de comer a la gente pobre, porque ellos consideran injusto que haya gente que no tenga que comer. Pero ¿desde qué punto de vista ellos juzgan que una actitud o que una acción es injusta? ¿Desde qué punto de partida? O sea, ¿cuál es la noción que ellos desde el punto de vista intelectual tienen para discriminar entre que algo es justo y algo es injusto? Porque cuando yo discrimino entre algo que es bueno y que es malo, es porque estoy entendiendo que hay una ley moral. Y ese es el argumento intelectual. Ese es el argumento filosófico, lógico. Ya dimos el espiritual, pero el argumento intelectual es este. El argumento intelectual tiene que ver con el hecho de que si yo estoy afirmando que hay una actitud injusta, es porque esa injusticia la estoy comparando con algo que es contrapuesto a esa injusticia, que es que la justicia. Es decir, el mal, lo contrapuesto del mal es que el bien. Entonces, si ya yo estoy viendo una distinción entre lo bueno y lo malo, es porque hay una ley dada. Ahora, ¿quién dio esa ley? Entonces dice que es el mismo hombre, entonces... Ajá, dime, Lender. Siempre usamos términos como uno que es pragmático y el otro ¿cuál fue? No sé, de qué recordarme. Tantos que he dicho. José era rey, pero no De era... facto.
que era el rey de facto. No me acuerdo. O sea, en sí, ellos, aunque los ateos Jesús están dando comida a la gente que no tiene que comer, Ajá. están haciendo algo bien en la práctica, Ajá. aunque sus palabras, o sea, no van de acuerdo a lo, o sea, no creen en la justicia ni en un Dios, pero están haciendo algo que es bueno. Para la Exactamente. gente. Por eso es que es impracticable el ateísmo. Es una contradicción contra ellos mismos. ¿Me entiendes, María? ¿Entendiste el concepto? Por eso es que el ateísmo y el agnosticismo funcionan muy bien en un pizarrón desde el punto de vista teórico, pero pragmáticamente, o sea, en la práctica, no funciona. Es imposible ser ateo, es imposible ser agnóstico. Es imposible ser socialista. Es como que conocemos casos de personas que son ateas y le enseñan a sus hijos que Dios bendición. Ah, exacto. Bendición, Dios te bendiga. No hay convicciones arraigadas, en esos casos no hay convicciones arraigadas y sencillamente lo que yo entiendo es que se cumple con un consenso social, ¿Y a quién punto. podrán agradecer de las cosas malas que le pasan? Las cosas O sea, a quién podrán agradecer. Al universo. a ellos mismos, que son dioses para ellos mismos, claro, claro, porque ellos creen en su propia justicia y acuérdate que a fin de cuentas mira lo impracticable del ateísmo. La justicia y la injusticia son conceptos, según ellos, son conceptos relativistas. Son relativos a lo que yo piense, a lo que yo crea, a lo que me inculcaron o a lo que sencillamente a mí me da la gana de decir. Son, desde ese punto de vista, son relativistas. Pero el relativismo tampoco es algo que puede ser sostenido en la práctica. Porque nadie es relativista cuando se trata de la ley de la gravedad, porque nadie se va a tirar de un edificio de 200 pisos diciendo que la ley de la gravedad no existe porque él dice que es relativista y que eso depende del punto de vista de cada quien. Tú crees en la ley de la gravedad, pero yo no creo en la ley de la gravedad. Por tanto, yo, como no creo en la ley de la gravedad, yo puedo salir y volar como Superman. Yo voy a salir y voy a volar con Superman. Te pregunto, ¿me pongo el disfraz de Superman y voy a volar como Superman? ¿Estás viendo lo impracticable que es? No se puede sostener, eso solamente se puede sostener desde el punto de vista teórico. O sea, yo puedo escribir todos los libros que quiera y existen cantidad de literatura agnóstica y cantidad de literatura atea, pero eso es impracticable en la vida diaria. Por eso que no hay nada más falso que el ateísmo. El ateísmo es una ilusión. El ateísmo sí es una ilusión. Y ellos son los que dicen que el cristianismo es una ilusión. Pero lo que realmente es una ilusión es el ateísmo. Porque yo veo que el cristianismo, yo aplico los principios que la palabra de Dios me establece que debo aplicar y yo veo los frutos de eso. La palabra dice el que siembra cosecha y yo he visto a veces como he sembrado y he recibido pero inmediatamente la cosecha de eso. Y tal cual como la palabra lo dice, hay una confirmación de la ley en ese caso. Se está confirmando que no es algo simplemente teórico, sino que es algo que funciona en la vida real cuando lo pongo en práctica. ¿Me estoy dando a entender con lo que digo? Entonces, el ateísmo es impracticable, el relativismo es impracticable, el mundo posmoderno es impracticable, el pluralismo, todo eso es impracticable. Entonces, nuestra razón argumental, nuestra razón argumental filosófica para el intelecto es esta. ¿Sobre qué base yo estoy juzgando que algo es injusto? Sobre la base de que creo que hay algo que es justo. Pero si creo que hay algo que es injusto y que es justo, entonces estoy dando por hecho el hecho de que existe una ley moral. Ahora, ¿quién dio esa ley moral? ¿Quién dio esa ley moral? Porque tuvo que haber alguien que diera esa ley moral, porque eso no pudo haber venido simplemente de la concepción del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es creación de algo. Y esa creación está sujeta a su creador. Y su creador fue el que diseñó el cerebro de la creación y ese cerebro funciona gracias a su creador. Y el creador puso unas pautas naturales dentro de ese cerebro. Ahora, ¿cómo le puedo llamar yo eso? En la Guerra de las Galaxias le llaman la fuerza, por ejemplo. En la Guerra de las Galaxias le llaman la fuerza. Para los hindúes pueden ser las vacas. ¿Sí? Para los que adoran el sol puede ser el sol.
sea, desde el punto de vista sociológico, cada cultura tiene que brindar respuesta al hecho de que por qué ellos piensan como piensan y de por qué creen que es bueno y que es malo. Ellos tienen que tener un punto axiomático de partida, algo que les diga esto es así y esto es así. Sea que le llamemos Dios, le llamemos las nubes, le llamemos el sol, le llamemos el cielo, le llamemos el panteísmo, le llamemos el púlpito, digamos que fue esta mesa la que me habló y me dijo esto es bueno y esto es malo. Lo cierto del caso es que hay alguien que puso eso en la conciencia, porque la materia no la puede poner. Porque, o sea, algo material no puede, o algo que se puede palpar, no creo algo que no se puede palpar. Es como Exactamente. la materia, pero la materia no pudo crear lo que es invisible, que son los pensamientos. Exactamente. Entonces, Exactamente, la materia no puede crear pensamientos, que es lo que he dicho. Es así, es igual, la teoría del Big Bang. ¿Cómo sostienen esa teoría? No, y sí, Hay que tener más fe para creer eso que para creer que hay un creador que creó todo. exactamente. Y sin embargo la teoría del Big Bang es una teoría que están tratando de desarticular dentro del mundo científico porque se parece mucho a lo que dice el Génesis, que Dios creó todo en un momento y se hizo la luz y la luz se fue en un instante. Ese movimiento, ese choque, esa fusión, fue ejecutada por alguien, pues. Exactamente. Claro, pero por eso la teoría del Big Bang ya no refuta la idea de la Biblia, al contrario la afirma. Por eso es que el mundo científico, la comunidad científica está tratando de desarticular la teoría del Big Bang, porque se parece mucho a lo que dice el Génesis cuando Dios dice y ahí hágase la luz y la luz se hizo y todo vino a ser en un momento determinado, de la nada salió todo, y eso es lo que explica el Big Bang, que de la nada salió todo. Y eso es lo que Génesis hace ver entre líneas. Sí. Eso es lo que explica la Biblia. Entonces, como se parecen mucho las teorías, ya tratan de desarticular eso dentro de la comunidad científica. Entonces, este es el argumento filosófico. Tenemos una ley dada, esa ley dada tuvo que venir por alguien que es superior a nosotros, porque nosotros somos el efecto de una causa, nosotros somos la explicitación de una causa. ¿Ok? Somos la explicitación de una causa, la expresión de una causa, el efecto de una causa. Y esa causa, llámese como se llame, le dé el nombre que le quiera dar yo, es una causa que es superior a mí. Y nosotros entendemos por el Evangelio, nosotros entendemos por la Biblia que esa causa se llama Yeshua. Y entendemos que esa causa se llama Yeshua, que esa causa es Jehová, que esa causa es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Eso lo entendemos nosotros por la Biblia. Pero al ateo vas a tener que llevarlo al punto de que él tiene que llegar a un punto. A lo mejor no lo llame Dios, lo llama universo, pero a fin de cuentas el universo es Dios para él. Está afirmando la idea de que hay algo que es más grande que él, de que trasciende su fuerza intelectual, de que trasciende su fuerza física, que a fin de cuentas puso en su cerebro lo que él piensa que debe ser las cosas. No, y es que hay tantas religiones en el mundo que eso uno lo hace pensar como que el ser humano siempre tiene la necesidad de creer en algo. De creer en algo. Sociológicamente eso está demostrado. Llámelo como le llame, sea el nombre que le dé. De creer en algo. Entonces, si tiene esa necesidad, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de tomar agua, porque es necesario para mi cuerpo, si el hombre nace con esa necesidad de creer en algo superior, es porque entonces sí existe eso. Exactamente, claro, es innato. El tema religioso es innato en el hombre. Sí. Es innato en el hombre. Todo hombre que nace por concepción, porque imagínese usted que yo nazco, imagínese que en el momento que yo nací, yo le pregunté a mi mamá, mira, ¿y de dónde nací yo? Y ella me hace la explicación. No, yo te parí. ¿Y quién te parió a ti? Tu abuela. ¿Y quién parió a mi abuela? Mi bisabuela. ¿Y quién parió a mi bisabuela? Mi tatarabuela. Y ya después de tatarabuela no sé qué viene. Nos perdemos en las generaciones. Entonces fíjense este ejercicio de filosofía. Esto es un ejercicio de filosofía.
Esto es un ejercicio de filosofía. ¿Y quién parió a mi tatarabuela? La retatarabuela. ¿Y quién parió a mi retatarabuela? La retatarabuela 2. 1. ¿Y quién parió a mi retatarabuela número 1? La retatarabuela 2. Después la retatarabuela 3. Y así podemos ir ad infinitum. Y tenemos que encontrar una causa creadora. Eso es un argumento filosófico. Eso es un argumento para enseñar desde el punto de vista intelectual, ya no desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista intelectual. Para tener respuesta a estas preguntas en el momento, porque yo le tengo una invitación de un cafecito y una torta, porque Ok, chévere. tengo muchas cosas que... No, claro, estamos a la orden. Y que saber, o sea, con argumentos reales. No Claro. por decir, porque yo soy de las personas que digo, yo creo en el Señor, o sea, yo creo en Dios y yo sé que Él es verdadero, que Él es fiel, que todo lo que es. O sea, y no me importa más nada, pero ya me he dado cuenta que eso no es suficiente, porque si yo creo en Dios y amo a Dios como digo que lo amo, tengo que saber defenderlo. Exacto. De cualquier argumento de cualquier persona, sea con conocimiento, hay personas que tienen Mucho conocimiento. Quizás en el momento yo tengo la respuesta o sé manejar la situación, ya simplemente con desconocer, ya yo siento que yo estoy allá. Exactamente. Eso es una realidad. Y sabes por qué le estás fallando, porque estás incumpliendo su mandamiento. Porque lo dice todo el libro completo, que fue la enseñanza de ayer. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Toda la enseñanza de ayer, yo dije en la introducción, en el prólogo al libro de Proverbios, yo dije que Proverbio explica toda esa causa. Proverbio habla de 4 cosas: inteligencia, sabiduría, conocimiento, ¿y qué otra cosa? Y entendimiento. Ciencia, en pocas palabras. Habla de ciencia. De eso es lo que habla el libro de Proverbios. Bueno, vamos a dar por vista la clase de hoy. Damos gloria al Eterno. Este no es el mouse, es este.